Bueno, estamos en griego 18, clase 18 de griego. Las clases que vamos a tener a partir de ahora, por unas cuantas clases, pienso, van a ser todas de ejercicios, para ejercitarnos en breves y en sencillas traducciones del griego al castellano, para tomarle, digamos así, el pulso a la traducción. Vamos a dejar por ahora, por algunas clases, la gramática, y simplemente vamos a ir con el material que tenemos. Pienso que es suficiente para encarar esta etapa de ejercicios. En todo caso, vamos a introducir algunas características, algunas características gramaticales a medida que las vayamos necesitando en los ejercicios que vamos a comenzar a ver. Bueno, entonces vamos a empezar ejercicios con el material, repito, que ya tenemos y que yo les he enviado a ustedes por WhatsApp. Vamos entonces a ver esta traducción. Entonces, ta sería, etreje, perdón, etreje, esta es una epsilon también, etreje, tú, vamos a seguir aquí abajo, tú, pediu, tú, pediu, ta sería, etreje, tú, pediu. Repito otra vez, ta sería, etreje, tú, pediu. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es el verbo, ¿no es así? Y entonces, diríamos, vamos a identificarlo aquí, etreje. Tenemos que este verbo, ustedes fíjense, es el imperfecto del verbo trejo. ¿Por qué? Porque el imperfecto ya sabemos por la clase pasada que tiene el aumento, que era la épsilon puesta, digamos, adelante. Después vamos a ver, digamos, los casos particulares del aumento a medida que lo vayamos necesitando. Y le tengo que quitar la terminación, y entonces lo que tengo, ¿ven?, es el tema, trej, que se mantiene a lo largo de toda la conjugación de ese verbo, y le agrego la omega, y entonces busco el verbo trejo. Y el verbo trejo es correr. Pero, fíjense ustedes que acá estamos en el imperfecto. Entonces, etreje es corren, corren.
corren. Entonces, ¿quién corre o qué corre? Y entonces tenemos que ir al sujeto. Ta sería, fíjense que ta es el artículo neutro. El artículo neutro. Fíjense ustedes, ya que nos vamos olvidando, digamos, de las declinaciones, ¿no? Sabemos que ta es y ta sería, por lo tanto, ta es el artículo neutro, ta sería, es decir, concuerda con el artículo, en el caso, y entonces esto es nominativo, hoi, hai, ta, ¿se acuerdan? El artículo neutro plural. To es neutro, pero singular. Ta, el neutro plural. Plural. Y acá después vamos a ver una característica. Fíjense entonces, ¿ven? ¿Qué sería? Sería, los animales salvajes, ¿no? Las fieras. Cerón, todo cerón es fiera o la fiera, que en griego es neutro, ¿no? Nosotros sería más femenino, ¿ven? Pero es neutro. Todo cerón es la fiera. Ta sería es las fieras. Entonces, ven, las fieras corren, ¿ven? Corren, etrege, tu pediu, ¿ven? Ahora fíjense ustedes que este tu pediu, por la terminación, incluso el artículo concuerda, ¿ven? Con pediu, ¿ven? Si concuerdan, es genitivo. Entonces, nosotros dijimos que el griego no tiene ablativo como en latín. El ablativo significa instrumento, causa, etcétera, no es así en latín. El griego no tiene el caso ablativo. Se suplanta a veces, ya lo dijimos en la clase pasada, se suplanta a veces con el dativo y a veces con el genitivo, como en este caso, ¿no? Es como en este caso. ¿Bueno? Entonces, bueno, aquí me falta algo que es, no, me olvidé de ponerlo, lo veo ahora, es dia. Dia es una preposición. Fíjense ustedes en el material que yo les envié por WhatsApp que hay una listita de las preposiciones. Las preposiciones principales, hay un cuadrito que están todas allí en griego, y van a ver que la proposición siempre rige o bien a los tres casos, o bien dos casos, o bien un solo caso, ¿no? En este caso rige dia más genitivo. Y dia, esta preposición más genitivo significa por. ¿Por dónde? Pediu, por la llanura, o por el llano, o por la pradera, pero se entiende como llanura, ¿no es así? Entonces, ¿ven? Las fieras corren por la llanura, o por el llano, o por la planicie, Ahora, fíjense ustedes una característica aquí, ¿no? Fíjense, el verbo aquí, etreje, ¿ven? Corren, ¿ven? Ellos corren, las fieras corren, es la tercera persona, del plural, del verbo trejo, como dijimos, y además el tiempo imperfecto del modo indicativo. Y después vamos a ver con otro ejemplo
Vamos a ver qué, porque parecería como que, perdón, a ver, esperen, vamos a poner aquí esto así, es la tercera persona, dije, sí, tercera persona, esperen un poquito, es la tercera persona del singular, ¿eh? Y por eso dice, nosotros diríamos, ven, las fieras corren por la llanura o por la pradera, o por el llano, Las fieras corren, pero en griego dice, lo tenemos, sería traducido, sería así, las fieras corre por la llanura, por la llanura. ¿Por qué? En el griego, ¿ven? Cuando el sujeto es un neutro, cuando el sujeto es neutro, ¿ven? El verbo, no se confundan con eso, no busquen un verbo, diríamos, si el verbo está en singular, no busquen un verbo, un sujeto en singular. El sujeto va a estar en plural, las fieras. ¿Por qué? ¿Y por qué el verbo está en singular y no en plural? ¿Por qué el verbo dice corre refiriéndose a las fieras? Es decir, no dice corren refiriéndose a las fieras. Es decir, que el verbo puede estar en singular y el sujeto en plural, las fieras. Porque cuando la idea que encierra el neutro es un conjunto, es como una única cosa, ¿no? Nosotros decimos las fieras, pero cuando aparece en griego en el neutro, son como, digamos, el sujeto hace referencia a todo el conjunto de las fieras. Y por lo tanto, como vimos, incluida todas las fieras en una única cosa, en una unidad, como digamos, en una totalidad singular, ¿no? Y por eso el verbo va a aparecer en singular. Por eso digo, no se confunde. Cuando parece como que no les concuerda, fíjense que el sujeto va a estar seguramente en neutro y entonces ese es el caso. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios. Los medios que tenemos son bastante deficientes, disponemos de muy pobres cosas, así que tenemos que tener paciencia. Vamos a ver, aquí vamos a ver otro. Entonces dice, hoi filosofoi, hoi filosofoi. No hace falta que busquemos el diccionario, ¿no? To. Dikaion. Dikaion. Kai. To. Adikon. To. Adikon.
Vamos a escribir aquí abajo. To. Agathon. A ver si no me pierdo. Sí, está bien. Caí. To. Cacón. To. Cacón. Y termino aquí abajo. Gig. Nos. Usin. Gignoscusin. No se puede casi escribir. Gignoscusin. ¿Dónde está? Ahí el acento. Gignoscusin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a leerlo entonces. Hoi filosofoi to dikaion kai to adikon to, perdón, aquí falta kai to adikon, perdón, kai to agaton kai to agaton kai to kakon gignoscusin. Vamos otra vez. Hoi filosofoi to dikaion kai to adikon kai to agathon kai to kakon gignoscusin. Punto. Entonces, lo primero que hacemos ahora es buscar el verbo. Si nosotros buscamos el tiempo presente del verbo que conocemos ahora nosotros, de verbos terminados en omega, vamos a ver que la terminación de la tercera persona del plural es esta que tenemos aquí. Por lo tanto, diríamos, es el verbo, gignoscusin. Entonces, quitamos la terminación y le agregamos una omega. Y entonces tengo el verbo gignosco. El verbo gignosco. El verbo gignosco es el verbo conocer. Conocer, aunque habría que decir el verbo conozco en griego. Dijimos que el verbo se presenta con la primera persona. Siempre, todos los verbos, no se presenta como en el infinitivo como en nuestros verbos, no se llama conocer, o en este caso conocer, sino con la primera persona del singular, del tiempo del presente. Conozco, el verbo conozco. Pero esta es la tercera persona plural. Entonces es conocemos. Conocemos. Perdón, la tercera, sí, conocemos, conocen, no conocemos, conocen. La tercera persona del plural, conocen, entonces, conocen. ¿Quiénes conocen y qué conocen? Esas seríamos las preguntas que surgen espontáneamente, que nos hace el verbo espontáneamente. ¿Ven? Entonces tenemos hoi filosofoi. ¿Quiénes son los hoi filósofos? A ver, el artículo es plural masculino. Los filósofos. ¿Ven? La misma terminación acá en este caso. Los filósofos. Conocen. ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que conocen? Y fíjense ustedes que todo está en acusativo. ¿Por qué? Porque es el objeto directo del verbo conozco, conocer, en nuestro caso, conocer. ¿Por qué? Porque el verbo conocer no es
un verbo intransitivo, y por lo tanto pide un objeto directo, pide un objeto directo, un complemento directo, y no un predicativo subjetivo obligatorio o un predicado nominal, que sería si fuese el caso del verbo ser. Pero acá pide un objeto directo. Por lo tanto, a partir de acá, todo esto va a estar en tiempo, en el caso acusativo, porque sabemos que el acusativo es el caso del objeto directo. Y todo es, fíjense ustedes que todo es neutro. ¿Ven? No es ni masculino ni femenino, todo es neutro. ¿Ven? To. Entonces, ¿ven? Es decir, los filósofos conocen. ¿Qué conocen los filósofos? To dikaion, lo justo, lo que es justo, podríamos decir también, ¿no? Y to adikon, lo que es injusto. Y kai, to agathon, lo que es bueno. Y to kakon, lo que es malo, Fíjense ustedes que nosotros diríamos, en orden a, digamos, una economía del lenguaje, diríamos que los filósofos conocen lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, ¿no es así? El kai, es decir, esta conjunción y también puede significar también, además de y, es decir, esta conjunción en el griego se va a repetir una y otra vez, ¿no? Y esto y aquello otro y aquello de más allá. Cuando nosotros traducimos, vamos a poner una coma, generalmente, en lugar de el caí, y lo hacemos todo, por ejemplo, separado con una coma. Los filósofos conocen, diríamos, bueno, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. No se ponía y. Pero en griego va a aparecer así. Bueno, esto entonces ya está. Vamos a buscar otros ejemplos. Vamos a ver otra oración para traducir. Jalepá en ta ton, me perdí donde estaba, Jalepá, en ta ton dulon, dulon, erga. Jalepá en ta ton dulon erga. Entonces, ¿cuál es acá el verbo? Entonces van a la conjugación del verbo ser.
y van a ver que el verbo es este, que es el imperfecto del verbo ser. El imperfecto del verbo ser. Jalepá, en, ta, ton, dulon, erga. Era. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Era. ¿Quién era? Y entonces tenemos que buscar otro artículo, porque generalmente el objeto directo acá no lo tiene, porque acá tiene un predicado nominal que está en caso nominativo, pero los únicos dos, vocablos que están en caso nominativo son erga y jalepá. Porque esto es genitivo, entonces, pero entre de los dos nominativos, jalepá y erga, el único que tiene artículo es ta. Ta, erga. Entonces, ta, erga es el sujeto. ¿Y qué significa ta, erga? Los trabajos. O también podemos decir, como en el caso anterior, el trabajo, considerando que en el trabajo se incluyen todos los trabajos. Considerando que entonces en el trabajo se incluyen todos los trabajos. Por eso diríamos, podemos decir, en el verbo ser, en, esta, en, emen, ete, esan, en, esta, en, ¿no? Entonces, era, acordémonos, imperfecto, en, era. Y fíjense ustedes que en el imperfecto del verbo ser, el imperfecto, la primera persona del singular y la tercera persona del singular son iguales. Era. Entonces nosotros decimos, era, bien. ¿Qué es lo que era? Ta, erga, el sujeto. ¿Ven? Los trabajos o el trabajo considerado como conteniendo todos los trabajos, ¿no es así? O la actividad o las obras, etcétera, ¿no? Ta, erga, traduzcámoslo como, digamos, el trabajo. ¿De quién? El trabajo de los esclavos, dulon, genitivo plural, de los esclavos. Entonces, el trabajo de los esclavos era, ¿qué era? Jalepá. Como el verbo es ser, ¿ven? Lo que sigue al verbo ser, es decir, pide o el verbo ser pide un predicativo subjetivo obligatorio o un predicado nominal que está en tiempo nominativo, en caso nominativo. Entonces, aquí tenemos, ¿ven? El trabajo, ta, erga, el trabajo de los esclavos era difícil, podría ser también arduo, sacrificado, también se puede poner, cualquiera, después se ve cuál es, digamos, la mejor traducción. ¿Ven? Aquí jalepá, ¿ven? Es un adjetivo. Veíamos los adjetivos la última clase, la clase pasada. Pero acá está, ¿ven? Jalepá, como está en nominativo, ustedes se dan cuenta que está en tiempo neutro, está en neutro, no en masculino ni femenino, ¿no? Sino en neutro. Bueno, vamos a
hacer otro. Tafila, tafila. Acuérdense que cuando hay dos landas se pronuncian como separadas, como si pronunciar una y otra. Fila, fila. Tafila, tafila. Entonces, a ver dónde me perdí, ¿dónde estaba? Ton. Ton. Voy a escribir aquí abajo. Dendron. Dendron. Flora. Flora. Estim. Estim. Entonces, tafila, ton dendron, flora, estim. Esto es relativamente fácil, ¿no es así? El verbo es estim, es. Tercera persona del singular, del tiempo presente. Estim, es. Entonces nos preguntamos quién es o qué es. ¿Qué es? Y ahí sabemos que tiene que ir un predicado nominal, es decir, un vocablo, un término en caso nominativo, en caso nominativo. Entonces, esto no puede ser porque está en caso, ton dendron, está en caso genitivo plural. Entonces, los únicos términos que tengo que están en nominativo son fila, flora, ¿no? Pero el único que tiene de estos dos tiene artículo es fila, ta fila. Entonces yo sé que ese es el sujeto. Porque el predicado nominal, que está en nominativo, sin embargo, no lleva artículo. Y ahí lo puedo perfectamente distinguir. Por más que los dos estén en nominativo, yo sé que el que no lleva artículo es el predicado nominal y el que lleva artículo es el sujeto. Entonces, ¿ven? ¿Quién es? Tafila. Las hojas, ¿ven? Está en neutro, está en neutro, plural, las hojas. Ton dendron, de los árboles, dendron es, de ahí viene dendrita, de árbol, ¿ven? Las hojas, ton, tafila, las hojas, de los árboles, ton dendron, es verde, flora, de ahí viene cloro, que es verde, clora. Bueno, entonces, y fíjense que acá está lo que veníamos diciendo, y con esto terminamos, ¿ven? Lo que veníamos diciendo hoy, ven, acá tenemos nosotros, se ve más claramente, ven, el verbo ser, estim, tercera persona del singular, es que está referida a las hojas, es decir, a un sujeto que está en plural. Entonces puede, digamos, este verbo está en singular, ¿ven? Es tercera persona en singular, y sin embargo se refiere
a un sujeto en plural. Entonces parecía como que yo traduzco las hojas es las hojas de los árboles, ¿no? Las hojas, las hojas de los árboles tendría que decir son verdes. Y digo, es verde, es verde. No parecía no tener sentido. Bueno, no nos asustemos, es simplemente este caso, cuando el sujeto está en neutro, el verbo aparece siempre en singular, porque acá se consideran las hojas, pero como si fuera todo una cosa, ¿no? Como si dijéramos decir las hojas, podemos decir las hojarascas, es decir, en este caso, las hojas se contienen todas las hojas y se lo entiende como un único, diríamos, objeto, por así decir, un único objeto de pensamiento en el cual se encierran todas las hojas. Bueno, por hoy basta.